Bueno, em, en relación a lo último que les estuve diciendo, yo la verdad que pierdo un poco la noción de cuánto me están siguiendo en el Zoom. No es que me interese tanto la parte matemática y tal vez me zarpé un poquito. Y algo que un poco les quiero decir respecto de lo de, por ejemplo, lo último que vimos em, esperen que quiero esto. De lo último que vimos de lo de los frentes este, y el caso excitable de los pulsos en el caso excitable, más que nada tal vez el mensaje, más que ese cálculo matemático que se vuelve un poco complicado, el mensaje es, em, cuando yo tengo la ecuación con las derivadas parciales, lo puedo pensar de esta forma, ¿no? Cuando tengo este término de difusión. Lo que le pasa a algo en un lugar del espacio no solo depende de lo que pasa en ese lugar, que serían los términos de reacción. Los términos de reacción son locales, sino que también depende de lo que le pasa a los costados. Entonces yo puedo estar muy contenta en mi situación local, pero del costado me llega algo que me perturba respecto de esa situación local y hago alguna cosa. Y fíjense que la difusión, si lo miro acá, yo soy el B sub n, ¿no es cierto? Y mis vecinos son B sub n más uno y B sub n menos uno. Si yo estoy si B sub n es igual a B sub n más uno más B sub n menos uno sobre 2, que es el promedio de mis vecinos, el término de difusión no me hace nada. O sea, si yo soy promedio de mis vecinos, estoy ok. Pero si alguno de los dos no es el promedio, entonces eso me perturba. Y bueno, después la dinámica va a ser el resultado de lo que me llega de los vecinos y de lo que pasa localmente. Y eso puede dar lugar a que se estabilice en una situación donde los vecinos, o sea, yo soy, yo soy promedio si es que acá estoy en cero, ¿no es cierto? Puedo estar fuera del promedio si lo que es local es distinto de cero, porque lo que se tiene que hacer cero para la estacionariedad sería todo, ¿no? Pero entonces puedo ir a parar a una situación estacionaria donde hay diferencia entre vecinos o puedo ir a parar algo que no se estabiliza, sino que viaja. Y justamente estos pulsos de los sistemas excitables, en el sistema excitable uno tiene un punto fijo que es estable, pero si uno lo perturba y supera un umbral, hace una excursión. Entonces, si yo soy un punto fijo, de repente vuelvo un punto fijo excitable y una vez que pasó esa perturbación, vuelvo a mi situación original. Entonces, si esto se va viajando en el tiempo, lo que va a pasar es que es un pulso que está viajando. Y eso es justamente la forma en la que viajan las señales eléctricas a lo largo de las fibras nerviosas, por ejemplo. Entonces les voy a compartir ahora otra presentación que tiene un poco de justamente de cómo es el tema del viaje de las señales eléctricas, en donde lo que viaja es, nosotros sabemos que hay un potencial de membrana, que es una diferencia de potencial a un lado y otro de la membrana, y que en las células excitables, en particular en las neuronas, puede suceder que ese potencial haga una variación brusca y después vuelva al valor que tenía de equilibrio. Bueno, cuando uno ya tiene en cuenta la espacialidad, esa perturbación local puede viajar en el espacio, en particular a lo largo de fibras bastante largas. Y este sería el potencial de acción si se repite muchas veces en un mismo lugar. Y la ecuación que describe esa propagación espacial, si bien no hay partículas que están haciendo un random walk, la ecuación que se llama la ecuación del cable para el potencial de membrana B también tiene una derivada segunda en el espacio. O sea, se influyen mutuamente los vecinos con una derivada segunda. Y es
es una ecuación en donde entra la parte, fíjense que tau sub m es lo que tiene que ver con la capacidad. Esta era la parte de la corriente capacitiva. Después estaba la corriente iónica y después está el acoplamiento con los vecinos, cómo se influyen los vecinos. Y ahí entra este lambda m, tiene metido d, que es el diámetro de la fibra nerviosa, y tiene metido también algo que tiene que ver con la resistencia a que viaje la corriente en el sentido a lo largo de la fibra nerviosa. Mientras que Rm es la resistencia de la membrana, más tiene que ver, o sea, imaginen un cilindro donde yo tengo corrientes iónicas que atraviesan la membrana, pero tengo una cosa que está viajando en el eje. En realidad está viajando a lo largo de la membrana, esa diferencia potencial. Y entonces hay una resistencia, o sea, eso es un medio ahora conductor con un campo eléctrico y una corriente, hay una ley de Ohm, hay una resistencia, que es una resistencia que tiene que ver con justamente ese campo eléctrico en la dirección de la fibra nerviosa. Y después tenemos la corriente iónica que atraviesa la membrana. Y ese acoplamiento espacial da un acoplamiento tipo como si fuera difusivo. Eh, de nuevo, acá para la corriente iónica uno tiene que poner los canales que importan. Ahí uno puede meter algo tipo Hodgkin-Huxley con los canales de sodio, de potasio, etcétera, etcétera. O puede pensar en justamente algo tipo Fitz-Gunagumo, que es lo que medio que hicimos recién nosotros, ¿no? Y estos potenciales de acción pueden viajar muy rápidamente, pero esta forma en la que se transportan puede ser lo que se llama pasiva o puede haber una transmisión regenerativa dependiendo de cuáles son las corrientes iónicas involucradas, ¿no? Si uno mire, bueno, no, este ya es el de Fitz-Gunagumo, pero para que haya excitabilidad uno tiene que tener el canal de sodio, que es el que si yo supero un umbral se abre más y hace que se siga aumentando el potencial de membrana hasta que se inactiva el canal de sodio, se activan los de potasio y se contrarresta se empieza a volver a bajar el potencial de membrana. Entonces, si solo hay canales de potasio, es una perturbación que solamente se disipa y no hay esta regeneración. Si hay canales de sodio, hay esta regeneración que se puede estudiar, por ejemplo, con un modelo tipo Fitz-Gunagumo y da esos pulsos que viajan sin deformarse como miramos en el pizarrón antes. Acá está el dibujo de estos frentes, que son uno de los frentes y el otro. Y ay, ¿es esto? Pensé que estaba dibujado el pulso. Bueno, y eso me da un pulso, fíjense acá, el potencial de membrana crece muy rápidamente, después el potencial de membrana decrece un poquito y después decrece en una región espacial pequeña. Ese es el pulso que viaja en las ecuaciones estas de Fitz-Gunagumo. Ahora, una característica de las fibras nerviosas de las largas es que están rodeadas de mielina. Y toda esa zona de mucha mielina es una zona donde no tengo canales que me permitan que haya corriente iónica a través de la membrana, sino que es muy capacitiva toda esa parte. Y donde tengo los canales de sodio que son los que me sirven como para mantener la excitación, ¿no? O sea, hacer que me haga el potencial de membrana, están en unos huecos en el medio, entre las zonas con mielina, que se llaman estos nodos de Ranvier. Y entonces esto da lugar a una cosa que no es un frente o un pulso que viaja sin deformarse a lo largo de la célula, del axón, sino que medio que se va un poquito muriendo y de repente llega al nodo y revive y después medio que se va muriendo y llega al nodo y revive. Y eso le permite viajar más rápidamente. Y justamente hay enfermedades desmielinizantes que lo que hacen es que varíe la velocidad de propagación porque cambia las propiedades eléctricas de esta propagación.
Em, entonces es como si yo tuviera un medio excitable donde la excitabilidad es no homogénea. Eh, Acá hay un dibujito, una ilustración, que sería, ven, ahí regenera el potencial y se vuelve a regenerar en los nodos. Y eso es lo que se llama una propagación saltatoria. Y esto es lo que les decía antes, que si se desmieliniza, no viaja a la velocidad que tiene que viajar. Y eso es causa de enfermedades, ¿no? Bien. Entonces, hay otro sistema donde, a ver si lo tengo acá, creo que sí. Otro sistema donde hay estas posibilidades de ondas saltatorias, que es lo último que les voy a presentar hoy, y es en lo que se llaman las ondas de calcio, que el calcio aparece en muchísimas señalizaciones. Nosotros vimos un ejemplo minúsculo que era lo de la insulina y la liberación y el comportamiento pulsátil del potencial de membrana, que estaba asociado a una liberación de la glucosa. Y el calcio no solamente participa en eso, sino que participa en la fertilización, que creo que les había mostrado en algún momento una onda justamente que es como un frente que viaja. Participa en la muerte celular, participa en la comunicación entre neuronas, en la contracción de los músculos y... esto vendrá alguna vez. Ahí está. Y entonces es muy específico, pero es universal y uno, además de que genera distintas respuestas en distintos tipos celulares, también en un mismo tipo celular puede generar distintas respuestas dependiendo de cómo es este comportamiento espaciotemporal de la concentración del calcio citosólico. Silvina, Sí, pregunta. ¿Por qué decís que es un mensajero, un segundo mensajero? porque viene, es como que es activado, no es el primero que aparece en la cascada. ¿M? Aunque en algunos, o sea, entra, en algunas situaciones entra a través de canales iónicos, pero eh, hay otros procesos que ocurren en la membrana que inducen la aparición de las señales de calcio. Por eso es un mensajero secundario. Pero Ok, es pero no quiere decir que sea secundario desde el punto de vista de la importancia. importancia, claro, ok. Sí, no medio como en el orden en el que van apareciendo. Bueno, entonces estas variaciones de la concentración del calcio dentro de la célula, el calcio después actúa sobre enzimas, activando enzimas. En el caso de la contracción muscular actúa sobre las proteínas que tienen que ver con la contracción, la miosina y la actina, cómo se relacionan entre sí. Eh, y entonces genera diferentes tipos de respuestas en un mismo tipo celular dependiendo de si logras generar una elevación que se propaga, o sea, que se mantiene elevada en una región amplia de la célula o que llega a ciertos targets dentro de la célula y diferente si se mantiene localizada esa elevación. Entonces, bueno, esta creo que se las había mostrado, la onda de fertilización en los huevos. Este es un huevo de rana que después permanece el calcio elevado un tiempo alto para activar todas las enzimas que llevan a la división celular, que después llevan a la formación del embrión, ¿no? Y en muchos casos hay liberación de calcio desde reservorios internos, en particular el retículo endoplasmático. Esto lo voy a saltear, que es muy baferiado, como se los había dicho. Y muchas veces esta liberación desde el retículo es a través de unos canales que se llaman receptores de IP3, porque ligan IP3 para poder abrirse. Pero también tienen que ligar calcio y eso es
es importante, bueno, esto me dice que para mayores concentraciones de IP3 tengo mayor probabilidad de apertura del canal. Y esto creo que se los había mostrado, para distintas concentraciones de calcio tengo distintas probabilidades de apertura. Y esto de que la probabilidad de apertura sea creciente con la concentración de calcio da lugar, bueno, este es un modelo sencillo, da lugar a lo que se llama Calcium Induced Calcium Release. ¿Por qué? Yo tengo un canal de calcio que se abre, libera calcio y ese calcio hace que se abran nuevos canales de calcio. Entonces hay una liberación de calcio inducida por calcio. Y entonces eso da un feedback positivo. Pero por otro lado, si ya hay mucho calcio, los canales se inhiben. Entonces, no es que va a una situación biestable típicamente, sino que es como que el citosol se vuelve una cosa excitable para la dinámica del calcio. Y este es un experimento, este es en ovocitos, están hechos con un indicador de calcio, se libera el IP3 y eso induce la liberación de calcio a través de estos canales y de repente se va a armar una onda espiral, que es algo típico de los sistemas excitables. Las ondas, esos pulsos que viajan, cuando estamos en más dimensiones, se transforman en ondas más de este estilo, ¿ven? Que van rotando, que se llaman ondas espirales. Porque los frentes, cuando encuentran, los pulsos, cuando encuentran algún defecto o algo así, generan como un punto de anclaje y empiezan a girar. Y esto es típico de las ondas excitables. Y tengo otros links, ahora seguimos con el calcio, pero tengo otros links que les quería mostrar de ondas espirales, que son como las típicas de la excitabilidad. A ver, algunos son de... Bueno, acá tengo una propaganda. E limitare il consumo di bibite zuccherate. Questo sarà acá. Ven, acá tienen el... Wow. Casi que no duró el... A ver si puedo volverlo para atrás. Venía el... Ahí. Esto es una cosa si bien está dibujado en dos dimensiones, esto vive en dos dimensiones, pero si pienso en qué varía en una sola dirección. Esto es el equivalente del pulso que habíamos visto. Y tengo azul adelante, que quiere decir no excitado, y acá vuelve al azul, o sea, va a volver a ser no excitado. Y en el medio tengo toda esta variación. Y lo que sucede es que en algún momento hay algo que rompe esa... Ahí. ¿Ven? Ahí. Lo voy a poner algo que rompe. Ahí. Y entonces eso genera un punto acá alrededor del cual empieza a girar y se forma una onda espiral. Esto se da en los sistemas excitables, en particular, por ejemplo, en dinámicas del fuego, puede existir. Existe en se puede romper las espirales. A ver acá. Viene con... Y esto aparece en fibrilación ventricular. These spiral waves actually appear in nature in many systems. Particularly, they appear in the heart. The heart, in normal rhythm, it contracts because there's an electrical wave that propagates through the heart and makes them contract. When one of these waves can be disrupted, it can produce spiral waves. So this spiral wave basically drives the heart to a much faster frequency, which is called tachycardia. In that case, is an anomaly and can be dangerous. The demonstration we want to do in Georgia Tech is with a lot of students and faculty to form a grid of basically systems simulating basically a cardiac cell. Each person will be a cardiac cell.
and can then produce the same dynamics that you'll see on the heart when you have a wave that propagates, but then we're going to initiate a spiral wave. It's a way to characterize the heart, but with a system of people. Then we can analyze it and try Bueno, to do a mathematical model that describe it. no and entiendo dónde understand me viene el how sonido. actually Ah, it's, no, it's Georgia mediated Tech by estaba en chaos. otro lugar. Ok, bueno, estaba en el otro video. Bueno, pero acá ven cómo se forma una onda espiral y después se va rompiendo. Y eso es lo que se asocia, ondas de actividad eléctrica que después se van rompiendo, es lo que se asocia con la fibrilación ventricular. Acá tengo otras simulaciones. Sí venía con mucha... ¿ven? Con música. Esa es una onda espiral. Y ven que tiene una cosita acá, que es la que como que clava a la onda espiral ahí, de alguna forma. Y esta la deforma. Esta tiene una música más. Bueno. Pero estas ondas espirales son típicas son como una asignatura de los sistemas excitables. Entonces, bueno, acá teníamos una en la concentración intracelular del calcio, que es la que vimos recién. Y en algún momento se va a formar. Ahí va. Y empieza a girar y bueno, esta es bastante, no es muy exacta, pero hay una parte que es bastante espiral. Ahí. Bueno, pero una de las cosas que pasan con esta liberación desde los canales de IP3, los receptores de IP3, es que están organizados en clústeres. Y entonces, al estar organizados en clústeres, puede suceder, es como que la excitabilidad no está uniformemente distribuida, es como los nodos de Rambier en los axones. O sea, tengo una excitabilidad localizada y eso hace que se regenere la onda cuando pasa por esas zonas excitables y después donde no hay excitabilidad solamente difunden, o sea, se van medio planchando. Entonces, cuando uno tiene clústeres, para poder propagar una buena onda, necesita que haya muchos canales activos dentro de cada clúster y uno puede evocar distintos tipos de ondas más o menos saltatorias dependiendo de cuántos canales activos uno tiene y eso lo regula con el IP3. Y en los experimentos lo que se hace es en lugar de esperar a que la célula produzca el IP3, se lo microinyecta en forma enjaulada y después se lo libera con luz y así se hacen los experimentos. Estos son dos experimentos, es el mismo me parece, o bueno, no sé, es del mismo grupo. Creía que había escrito algo acá, pero evidentemente en otro file. Esto es lo que llaman los puffs. Ven que son como fuegos artificiales de liberación. Y acá van a ver que son también unos puffs y de repente hay una gran onda que esos puffs permiten, ahí va, que se libere una onda. Y esto de que haya esta excitabilidad en parches hace que a veces las cosas no puedan propagar y se llega a lo que se llama propagation failure, falla en la propagación. Bueno, yo trabajé en el pasado en tratar de entender simplemente cómo era eso, justamente con un modelo hiper sencillo que tiene en cuenta la difusión, la distancia entre los sitios de liberación y la excitabilidad y la cantidad de calcio que se libera. O sea, tenemos un coeficiente de difusión, el tiempo que permanecen abiertos los clústeres, la distancia entre clústeres y una relación entre la cantidad de iones que se liberan y
cuán lejos del threshold está el calcio basal, o sea, el nivel de excitabilidad del medio. Y entonces, dependiendo de esos parámetros, uno puede ver que la propagación es saltatoria. Estos son como distintas imágenes de la onda propagando en distintos tiempos y no son siempre iguales. Este sería el primer tiempo, después este es el segundo tiempo, después un poco que decae y viene de nuevo vuelvo a tener el primero, pero en un clúster diferente. Y si tengo los clústeres todos muy juntitos, o si la difusión es muy rápida y entonces llego muy rápido con los iones de un clúster al otro, no veo el parche de la excitabilidad y lo que veo es una propagación más al estilo de la ecuación de reacción-difusión común, que es una propagación continua. Y acá hay una cosa de propagation failure. O sea, de repente dejan de estar las ondas propagantes y no se puede propagar porque no hay suficiente excitabilidad. Y lo último que les voy a comentar es que las células a lo largo de su vida pueden modificar las características de algunas cosas que hacen que el tipo de ondas de calcio sean distintos, y en particular en los ovocitos que pasan de ser inmaduros a maduros y que permiten entonces que haya esta onda tan linda que hace falta para la fertilización, ocurren dos cosas que llevan a que se pueda propagar así. Una redistribución de estos receptores de IP3 que ya no están en clústeres, sino que están como en parches más expandidos, y un cambio en la remoción de calcio, que se remueve menos el calcio y entonces tiende a quedar más alto. Y así se puede pasar de un tipo de propagación a otro. Bueno, entonces con esto voy a dar por terminada esta clase y no sé si alguien me quería, Lucio me había preguntado si me querían hacer algunas consultas o si las dejamos para la semana que viene, que lo que yo decía era tal vez que fueran de 4 a 5 y media las consultas. No sé si ya estuvieron mirando el tema de los problemas, tratando de avanzar con eso. ¿Cómo va, Silvina? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, voy a parar el recording, me parece.